irmãos e irmãs em Cristo e também meus queridos amigos que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Hoje eu queria fazer um destaque sobre ofertas. Lembre-se do Dia do Missionário Internacional, que nós marcamos para o dia 15 de novembro. E já pode-se começar a fazer ofertas. E nós, ontem, o irmão Ezra não conseguiu falar o saldo, e hoje já temos o saldo, até agora, R$ 23.100. R$ 23.100. Então, nós esperamos que esse valor aumente para cuidar dos nossos cooperadores, nossos obreiros, nossos missionários que estão espalhados pelos vários continentes, deixando o conforto do seu lar aqui no Brasil, deixando, né, o seu conforto também em vários países da América do Sul, e estão ali, né, trabalhando nesses diferentes continentes, né, longe da sua casa. Por isso nós pedimos para todos lembrarem diante do Senhor, né, com as nossas ofertas. E também lembrar da necessidade da Venezuela. Nós precisamos socorrer nossos irmãos numa situação em que eles atravessam, né, de situação difícil, de situação política, econômica, né, e social. E nós estamos aqui para suportar nossos irmãos, para que o testemunho da igreja naquele país não se apague, pelo contrário, né, e se torne cada vez mais vigoroso. E também lembrando das missões no exterior, nós cuidamos das nossas, da obra do Senhor, né, em todos os outros continentes, lembrando também da estância, a estância nossa. Nós continuamos a cuidar da manutenção da estância enquanto durar a pandemia, sem poder fazer eventos. E também lembrar do próprio Instituto Vida para Todos, que tem toda uma equipe, toda uma estrutura, trabalhando para levar até você essa palavra maravilhosa, né, e lembra-se nas suas ofertas também. E pedimos para lembrar também, né, da igreja onde você se reúne, da sua localidade, que também precisa do seu apoio. Lembre-se dos seus dízimos, das suas ofertas, né, para a sua igreja, e também da obra regional. Em cada região nós temos, graças ao Senhor, né, sócio do Evangelho, nós temos outras modalidades de oferta para sustentar a obra, que a obra continue trabalhando em cada região, né, para trazer o Senhor de volta, introduzir o seu reino, e que nós estamos já bem nos tempos finais. Hoje nós chegamos à mensagem 20. A mensagem 20 tem por título Aprendendo com a Parábola da Figueira. Todavia, antes de entrar nesse assunto, eu ainda gostaria de finalizar com algumas palavras. Eu tenho muito encargo com relação à estrutura da vida cristã, a estrutura da vida da igreja, que é fé, amor, esperança, ou seja, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança é a parte vital, essencial, né, estrutural, né, para levar a cabo tudo que o Senhor quer fazer hoje aqui na terra por meio da igreja. E tudo que é estrutural, tudo que é estrutura, é essencial para funcionar. Por exemplo, né, um país como o Brasil, necesita hacer sus reformas, no solo hacer sus reformas como si fueran a hacer algunos maquillajes, sino que necesita hacer reformas estructurales. Porque lo que es estructural es lo que hace que un organismo, una entidad funcione. Con la iglesia es la misma cosa. Nosotros necesitamos dar mucha atención a las cosas esenciales, a las cosas estructurales, pues los elementos estructurales, cuando los descuidamos, nosotros podemos ser engañados con varias otras cosas, distrayéndonos con muchas otras cosas.
Pero este organismo vivo ya no funciona. Por lo tanto, necesitamos prestar atención en los elementos estructurales, también en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Y sobre eso yo voy a hablar un poco más detalladamente hoy a la tarde, a las 18 horas en realidad, en una conferencia para América del Norte. Y nosotros vamos a transmitir directamente de aquí también para Canadá, Estados Unidos, para México, que estará también abierto para todos. Y nosotros vamos a hablar un poco más detalladamente sobre este asunto de los elementos estructurales. Entonces, solo para ilustrar, si usted ha vivido una vida cristiana de una manera muy religiosa, sin poder, sin fuerzas, sin vitalidad, su vida cristiana está cansativa, sin fuerzas, alguna cosa está mal. Usted necesita rever esa parte estructural de su fe. Por lo tanto, usted necesita de la fe. Usted necesita aprender que la fe no es meramente un ingreso para una religión cristiana, no. La fe es que usted tenga acceso a las cosas de Dios, acceso a las cosas que aquí en la tierra no hay, pero que en la otra dimensión, en la dimensión espiritual, en la dimensión divina, usted consigue a través de la fe tener acceso. Esto es, en el día que usted creyó en el Señor, que lo aceptó como su Señor y Salvador, surgió cuando vino la palabra del Evangelio, que trajo por la palabra, que es aquel camión que trae la palabra hasta su espíritu, y en su espíritu produjo una reacción, que es su fe. Entonces usted creyó en la palabra del Evangelio, y ese creer hizo con que alguna cosa sucediera en su espíritu. Su espíritu fue regenerado, nació de nuevo, y usted se hizo hijo de Dios por medio de su espíritu. Y su espíritu fue reconectado con Dios. Y a partir de ese momento es que usted tuvo entonces acceso a la vida de Dios, a la naturaleza de Dios, a las cosas invisibles de Dios y espirituales. A través de la fe usted tuvo acceso y usted nació como un hijo de Dios. Pero esta experiencia no puede quedarse solo en la primera experiencia de salvación. Esta experiencia usted necesita tener todos los días. Usted puede usar su fe. Por lo tanto, usted necesita recibir la palabra constantemente. Es la fe en la palabra que promueve, que provoca esa reacción de la obra de fe. Y allí entonces usted podrá vivir una vida no más asociadas a sus circunstancias aquí en la tierra, a las cosas apenas de los 5 sentidos sensoriales aquí en la tierra. Pero usted podrá vivir por la fe, vivir por el poder de Dios, por la vida de Dios, vivir por la naturaleza de Dios, una vida sobrenatural, una vida fuerte. Yo recordé de Efesios capítulo 1, 18, ali diz, do momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós precisamos conhecer. En el momento que creemos en el Señor Jesús, necesitamos conocer cuál es la esperanza del llamamiento. Estamos en el versículo 18. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y el 19 dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? O sea, cuando nosotros creemos, vamos a buscar en la dimensión de Dios el poder de Dios. Y ese poder, aquí dice, es la supereminencia, grandeza de su poder. Es un poder extremadamente grande. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos todavía una vida cristiana miserable? Una vida cristiana de rutina, una vida cristiana sin fuerzas. Es porque nosotros no sabemos sacar o poder sacar todas las cosas de Dios por medio de la fe. Por lo tanto, nosotros necesitamos vivir en el Espíritu. A mí me gustó mucho que ayer nuestro querido hermano Esdras habló de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15,
donde él enfatizó, a mí me parece muy importante esto, que dice así: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Queridos hermanos, no necesitamos, como dice, nosotros necesitamos, no necesitamos, como dijo nuestro hermano, buscar cosas allá afuera. Dios nos ha dado sus tradiciones aquí en la vida de la iglesia. No reinvente la rueda. Dios tiene una lideranza, Dios tiene sus profetas, Dios nos ha dado palabra. Aquí dice, sea por palabra, sea por cartas, o sea, la palabra hablada. Ahora usted está escuchando una palabra hablada y después esta misma palabra se transformará en alimento diario y otros libros. O sea, tenemos la palabra hablada y la palabra por epístolas, por escrito. Tenemos la palabra hablada y la palabra escrita. Esa palabra, queridos hermanos, es la que forma nuestra tradición. Nosotros tenemos una tradición en la vida de la iglesia. Si usted aprende a valorizar, usted sabe que usted estará valorizando las cosas estructurales de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. Porque esta palabra toda que nosotros hablamos aquí en la vida de la iglesia, que forma nuestra tradición, alimenta nuestra fe, alimenta la parte estructural. Por lo tanto, queridos hermanos, no se distraigan con muchas cosas. Vamos a concentrarnos, focarnos en esta palabra profética hablada y escrita. Y guardar nuestras tradiciones. Por ejemplo, ayer el hermano habló sobre invocar el nombre del Señor. Cuando usted invoca el nombre del Señor, usted sale de sus circunstancias terrenales, donde usted no tiene fuerza para vivir la vida cristiana, no tiene fuerza para vivir la vida de la iglesia. Pero cuando usted invoca el nombre del Señor, ¿qué es lo que sucede? Usted estará accesando por medio del Espíritu, su Espíritu, y por medio de la fe, al propio Señor Jesús, que es el Espíritu. Y cuando usted usa su Espíritu para accesar al Señor, que es el Espíritu, las cosas comienzan a suceder en su vida, cosas sobrenaturales. Usted gana vida, fuerza, alegría. Su vida cristiana deja de ser una vida aborrecida, sin fuerza, sin gracia, sin alegría. Vamos a cambiar nuestra vida, comenzando por la fe, ejercitando nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor. Nosotros tenemos una cosa maravillosa llamada orar y leer la palabra. Ayer nuestro hermano habló claramente. Cualquier porción de la palabra puede hacerse nuestra oración. Y a través de leer y orar, nosotros tomamos pose de la palabra. Y nosotros vamos tomando, por ejemplo, ayer el hermano Esdras habló sobre regocijaos siempre. Pero si usted toma pose, decir yo no estoy alegre, no tengo fuerzas para alegrarme en este momento que estoy pasando. Pero yo creo que por yo ejercitar mi espíritu y mi fe, yo puedo tomar pose de la realidad que está en cada palabra. Yo puedo decir, alegraos siempre. No consigo alegrarme, pero esta palabra me va a traer alegría, me va a traer la realidad de la alegría. Por lo tanto, hermanos, guarden las tradiciones nuestras. Nosotros tenemos muchas otras cosas, hablar y cantar himnos. Los himnos son maravillosos para que nosotros ganemos de la porción de Dios. Nosotros tenemos nuestras reuniones. Tenemos todo en la vida de la iglesia, estas tradiciones. Vamos a guardarlas porque ellas son para cuidar del lado estructural esencial de nuestra vida cristiana. Y siguiendo allí rápidamente, y ya estoy gastando mucho tiempo, tenemos el labor de amor. Queridos hermanos, nosotros necesitamos, la vida de la iglesia necesita de un labor de amor. Nosotros necesitamos de tanto que nosotros recibir de Dios por la obra de la fe, recibir por la fe, por el Espíritu, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hizo, su obra, su poder, o sea, lo que Dios es amor. Entonces, la esencia de Dios es el amor. Y cuanto más usted, por la fe, viviendo en el Espíritu, tomando las herramientas que las tradiciones nuestras
nos facilitan, entonces nosotros podemos tener acceso al amor de Dios, a la esencia de Dios, que es el amor. Y ahí nosotros nos llenamos de amor y nosotros pasamos a amar a nuestros hermanos, a amar a las personas, llevar el Evangelio para la salvación de las almas. Y después de salvas, nosotros pasamos a cuidar de ellas. Yo he hablado mucho de la red de cuidado que la vida de la iglesia necesita establecer. Y esa red de cuidado, hermanos, voy a hablar rápidamente, tal vez a la tarde hable más claramente. Esta red de amor, usted no puede esperar en apenas una herramienta. Por ejemplo, grupo familiar de cuidado y multiplicación es una de las herramientas que el Señor nos dio. Bucafé es otra herramienta que el Señor nos dio. Nosotros tenemos aquí el cuidado de los jóvenes, Avanza Joven, tenemos el cuidado de jóvenes en la iglesia, tenemos el servicio de adolescentes, de niños, de matrimonios. Podemos abrir nuestras casas para recibir a las personas. Entonces, todas estas herramientas son herramientas. No confíe en que el grupo familiar de cuidado y multiplicación en sí va a hacer el trabajo. Tiene que haber el labor de amor. Si no hay el labor de amor y usted cree que el grupo familiar como herramienta va a hacer su milagro, no, no va a ser. Bucafé va a hacer su milagro. No, no lo va a hacer. Cualquier otro servicio de la iglesia, ¿usted cree que va a hacer un milagro? No lo va a hacer. Como el propio nombre lo dice, ellos son herramientas. Herramientas son para ser utilizadas por nosotros. Y nosotros necesitamos saber que el elemento estructural para usar estas herramientas es el labor de amor. Si usted no tiene el labor de amor, no sirve de nada que usted confíe en estas herramientas. Es el labor de amor usando estas herramientas. Y es por eso es que nosotros no usamos solo una, sino varias herramientas para ganar a las personas, para cuidar de las personas. Y las personas se sentirán seguras porque ellas ven que existe una estructura de amor, una estructura en la vida de la iglesia de vida orgánica que sustenta a las personas. Tenemos los fundamentos de la fe cristiana y podemos dar la base de las verdades para los hermanos, para las personas nuevas. Tenemos la lideranza, fundamentos de la lideranza cristiana. Podemos ayudarlos en cómo tomar la lideranza en todos los servicios de la iglesia. Tenemos la palabra profética fundamental, o sea, tenemos todo. Tenemos todo para crear esa red de cuidado y también dar seguridad a las personas. Y por fin tenemos la perseverancia de la esperanza. Esto es, si nosotros queremos ser útiles en las manos del Señor, queridos hermanos, es necesario que pasemos por varias dificultades. Como dice el propio Pedro en su primera epístola en el capítulo 1, es necesario que pasemos por probaciones, porque las probaciones van a madurarnos. Las probaciones van a purificarnos, purificar nuestra fe. Y el valor de nuestra fe cada vez va a aumentar hasta que seamos aprobados en aquel día. Por lo tanto, queridos hermanos, no sirve de nada que usted quiera escaparse de los sufrimientos, de las tribulaciones, porque hacen parte de la estructura, de la perseverancia, de la esperanza. Gracias al Señor por esta visión. Y yo espero, así bien rápidamente, que no dejemos pasar rápidamente y superficialmente este encargo. A mí me parece muy importante la estructura de la vida de la iglesia, de la vida cristiana, fe, amor y esperanza. Necesitamos prestar mucha atención y vivir por esta estructura. De lo contrario, nada va a funcionar. Muy bien. Vamos a entrar en el asunto en sí, que es aprendiendo con la parábola de la higuera. ¿Por qué me motivó a hablar sobre esto? Porque yo no quería que los hermanos tuvieran ignorancia con relación a los judíos. Porque en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 en adelante, después que Pablo habló en el versículo 13, el secreto de ellos, esto era una de las tradiciones maravillosas que nosotros tenemos, que los tesalonicenses recibieron la palabra
que oyeron de los apóstoles. Ellos recibieron y acogieron como palabra de Dios, como de hecho era palabra de Dios. Y esa palabra de Dios hablada por medio de los apóstoles, que ellos acogieron por la fe, ellos creyeron como palabra de Dios, esta palabra en sí sola estaba operando eficazmente en ellos que creyeron. Entonces es importante que nosotros aprendamos a creer, a tener la simplicidad. Usted necesita primero avaliar si esa palabra realmente vino de Dios. Y si esa palabra vino del canal cierto de sus profetas y usted cree con simplicidad, esa palabra va a operar en su vida, va a darte fuerza para vivir, va a darte poder y te va a dar amor y vida. Entonces esto es muy importante. En el versículo 14 comienza a seguir una nueva sección que dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces esta porción de la palabra es una palabra muy pesada contra los judíos. Es una palabra muy pesada. Lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Por un lado, nosotros sabemos de toda la oposición que los judíos hicieron con relación al Evangelio, a la venida de Cristo y con relación a la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Ellos realmente fueron enemigos de Dios. Ellos piensan que están agradando a Dios, pero ellos no agradan a Dios. Y ellos están impidiendo que las personas reciban la salvación. Ellos mismos no quieren, impiden que otros reciban la salvación. Entonces Dios va a punirlos. Dios ya está puniendo por causa de ese rechazo. Pero queridos hermanos, yo quiero que ustedes no se queden ignorantes, porque hubo en la historia del cristianismo algún momento de persecución a los judíos, mismo por parte de los cristianos. Como si quisiesen hacer una venganza, porque ellos mataron al Señor Jesús y ellos son enemigos de la iglesia, enemigos de Dios. Entonces nosotros los cristianos quisieron hacer justicia por sus propias manos. Y a veces nosotros vemos, hubo una época en que cuando se habla en castigar a Judas, ellos tenían el concepto de castigar a quien mató al Señor Jesús, que eran los judíos. Por tanto, queridos hermanos, yo no quiero que la iglesia tenga ese concepto equivocado de nosotros considerar a los judíos nuestros enemigos, aunque ellos realmente fueron enemigos de Dios. Pero nosotros necesitamos conocer la historia de Israel y cuál es su correlación con Dios. Entonces yo quiero a partir de ahora mostrar un poco en Mateo 21, vamos a ver en Mateo 21 la parábola, que de hecho ellos fueron el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento.
Dios esperaba algún fruto de ellos. Vamos, Mateo 21, a partir del versículo 33. Outra parábola, havia homem, dono de casa, que plantou uma vinha, secou-a. Oído otra palabra, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Estos labradores son exactamente la lideranza, los obreros del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Dios, Él plantó una viña y Él entregó para estos labradores para que cuiden. Era para que ellos devuelvan a Dios en los frutos. Dios quiere frutos. Y este fruto en realidad, hermano, es principalmente todas las cosas que Dios desea que se produzcan aquí en la tierra por medio del amor. El amor, Dios es amor y el fruto de la viña es el amor. Entonces, los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros y hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Fue cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra. Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Mataron al Señor Jesús y tomándole lo echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces habrá otros labradores, y esos otros labradores, queridos hermanos, es la iglesia, somos nosotros. Si el pueblo de Israel no dio los frutos que Dios quería, entonces está en el momento de que nosotros demos los frutos para Dios. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esta piedra es el propio Señor Jesús, Cristo, que fue rechazado por los judíos, por la lideranza de los judíos. Y esta piedra, sí, se hizo la piedra fundamental, piedra angular, la base de la columna. Es una piedra principal de toda la casa de Dios, de todo el edificio de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que los judíos rechazaron a Jesús, rechazaron esta piedra. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces aquí habla de la transferencia del reino de Dios. El reino de Dios fue entregado en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y finalmente ellos fallaron, rechazaron al propio Señor que vino como Mesías para ellos. Y gracias a Dios, con el rechazo, Dios entonces, el evangelio de ellos llegó hasta los gentiles, hasta nosotros. También a algunos judíos, pero principalmente a los gentiles. Y nosotros tuvimos acceso y hoy estamos en la iglesia, porque la iglesia fue engendrada con la muerte de Cristo, con la muerte y resurrección de Cristo. Y a partir de entonces el reino de Dios fue quitado del pueblo judío y fue entregado para la iglesia.
Quer aumentar as suas vendas? Experimente o Bitrix 24, o melhor CRM online gratuito usado por mais de 5 milhões de empresas. Necesita producir los respectivos frutos y entregar para Dios. Bitrix 24 pode ajudá-lo a gerenciar clientes existentes, gerar novos leads, executar campanhas de marketing, emitir faturas e aceitar pagamentos online. Impressione seus clientes com suporte incrível em tempo real via e-mail, telefone, bate-papo ao vivo, messengers ou redes sociais. Que dice así: Y Jehová, el Dios de sus padres, cresça mais rápido aproveitando as ferramentas integradas à automação de vendas e marketing disponíveis no porque Él Bitrix tenía 24, misericordia que de su funcionam pueblo mesmo y de quando su você dorme. habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y Com o aplicativo menospreciaban móvel sus palabras, Bitrix 24, você pode burlándose trabalhar de de sus qualquer profetas. lugar. hasta que Bitrix subió 24, la ira de Jehová free, contra su unlimited, pueblo online. y no hubo ya remedio. Quer dizer, quando chegou O sea, cuando llegó en la situación del cautiverio babilónico, Você se sente el abusado pueblo pelo ya Mercado llegó a la extrema maldad. Eu Ellos no estaban, perdieron totalmente aquella forma original. aquela coisa que formou uma coisa Aquella cosa que formó una cosa bella que se formó desde, e o povo de Israel desde Abraham, Isaac y Jacob, del pueblo de Israel. Y finalmente con el rey David y el reino tuvo forma, pero después vinieron varios reyes y todo el pueblo se perdió. No tuvo la lideranza que cuidara de la viña, que produzca los frutos respectivos. Y finalmente el Señor permitió que haya el exilio en la Babilonia. Y ellos sufrieron mucho en el cautiverio babilónico. En ese periodo ellos perdieron la nación. Y todo esto es por culpa propia de ellos. Vamos para Isaías 29:13. Isaías 29:13. Senhor Jesus, 29:13. O Senhor disse: visto que este povo Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca de mí, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por lo tanto, queridos hermanos, mismo en la iglesia nosotros podemos caer en el mismo equívoco. Vivir la vida de la iglesia como si fuera meramente una cosa religiosa, rutinera, y nosotros de a poco vamos tomando de la palabra que el Señor nos dio como mandamiento de hombres. Y nosotros aprendemos en realidad para nuestro propio beneficio. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón sincero delante del Señor, un corazón puro, para vivir la estructura de la vida de la iglesia, que quiero repetir, que es fe, amor y esperanza. En Mateo 15:8 repite esta parte. Vamos a leer solo para saber que fue citado en el Nuevo Testamento. Mateo 15:8, que dice así: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y los judíos por fin mataron a Jesús. Vamos a ver Hechos, en las palabras del apóstol Pedro. Versículo 23. Sendo este... Voy a leer desde el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Dios prueba que Jesús era su enviado, porque Jesús hacía estas obras, milagros y prodigios y señales que el propio Dios realiza. Ningún hombre consigue realizar. Entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y hicieron con que los inicuos crucificasen a Jesús. Capítulo 3, versículo 15 también refuerza: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Los judíos rechazaron a Jesús. Por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Muy bien, entonces ustedes van a decir, entonces los judíos hicieron muchos males, cosas horribles. Persiguieron a los profetas de antiguamente, mataron a los profetas. Por fin ellos mataron a Jesús. Persiguieron a Jesús y mataron a Jesús. Entonces parece esto que sea algo digno de odio por parte de nosotros. Y nosotros entonces, a partir de entonces, podemos tener un concepto equivocado de que vamos a odiar a los judíos porque ellos hicieron todas estas cosas. Pero yo quería solo recordarles a ustedes de dos cosas. En Romanos 9:27, Pablo habla. Él dice así: también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Por lo tanto, hermanos, existe Israel como un todo, pero Dios no abandonó a Israel por causa de su promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo de Israel es un pueblo amado por Dios. De eso nosotros nunca podemos dejar de pensar. Este es un pueblo amado por Dios. Aunque muchos hicieron muchas cosas equivocadas, pero Dios todavía va a salvar el remanente. El remanente será salvo. Esto también está en Isaías 10. Isaías capítulo 10, versículo 20. Isaías 10, 20. Y acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá al remanente de Jacob, volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Dios está guardando su pueblo. Aunque Dios esté soportando todo tipo de rebeldía entre ellos, todo tipo de desobediencia, de traición,
Como la mujer traicionando al marido, este pueblo hizo todo lo que hizo, cosas malvadas, pero el remanente de Israel se convertirá a Dios y son estos restantes, el remanente, que Dios va a salvarlos al final de los tiempos. Y ellos establecerán reino mesiánico aquí en la tierra. Y ellos cuidarán de las naciones durante el milenio. Ellos serán como sacerdotes cuidando, ayudando a las personas aquí en la tierra. Y nosotros, los vencedores de la iglesia, estaremos reinando sobre todos ellos, pero en la parte celestial. Por lo tanto, hermanos, Dios todavía va a usar a Israel. Por lo tanto, no tengan un concepto de que nosotros vamos a lanzarlo fuera. Lanzar fuera a Israel. Y también, hermanos, yo quería mostrarles a ustedes Jeremías 24. Jeremias 24. Jeremias 24, versículo 2 diz assim. Jeremías 24, 2 dice así. Una cesta tenía higos muy buenos. Como os figos temporãos. Como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Estos higos representan al pueblo de Israel, y es por esto que la higuera es un símbolo de la nación de Israel. Los higos representan al pueblo. Entonces existe una parte del pueblo buena y parte del pueblo mala. Y es tan mala que no se puede comer. El versículo 5 dice: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Estos son los higos buenos, que son estas personas, este tipo de personas de los judíos, que Dios va a salvarlos en el final, como el remanente. Y el versículo 8: y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. O sea, existen higos buenos y malos en Israel. Los higos malos hicieron todo lo malo para Dios, para los profetas de Dios, para el propio Hijo de Dios. Ellos lo mataron. Pero existen higos buenos y Dios quiere salvar estos higos buenos. Entonces, vamos en adelante. Es importante que ustedes sepan que existe una correlación entre la iglesia y Israel. No podemos disociar, existe una correlación. ¿Y cuál es la correlación? Hebreos 11, vamos a ver. En Hebreos 11, versículo 12. Versículo 12. Abriu. Se você puder acompanhar. Ustedes pueden acompañar Hebreos 12. Na leitura, né? Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Queridos hermanos, a partir de Abraham, Pablo habla en Gálatas, en Romanos, que Abraham no solo él era el padre, quien engendró el pueblo de Israel, pero él también es el padre de la fe de todos aquellos que creerán en el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, él tiene su descendencia terrenal y tiene su descendencia celestial.
Y todo partiendo de Abraham, que es el padre de la fe. Entonces, aqui diz, é tão numerosa como as estrelas do céu, que representam os descendentes. Estas estrellas de los cielos representan a los descendientes celestiales de Abraham, que son los de la fe de la iglesia. Esto está en Gálatas 3. Vamos a ver en Gálatas 3, versículos 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Entonces, los descendientes celestiales de Abraham son de la fe. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La iglesia son estos descendientes celestiales, herederos según la promesa. Y innumerable como la arena que está en la playa del mar, que representa sus descendientes terrenales, que son los de la carne, Israel. Muy bien, entonces nosotros ya leímos que esta descendencia terrenal rechazó a Jesús y al final hasta mató a Jesús. Por lo tanto, ahora sí yo puedo entrar en Mateo 24. Mateo 24, que son los versículos que coloqué para que leamos. Mateo 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, como la iglesia, nosotros necesitamos estar atentos a la nación de Israel con relación a la venida del Señor. Porque en el momento en que ellos crucificaron a Jesús, en el momento en que ellos mataron al Hijo de Dios, Jesús, que Dios envió para salvación, se interrumpió la historia de Israel. Entonces, la muerte del ungido de Dios marca un fin. Hay una interrupción de la historia de Israel. Y esta historia de Israel solo va a volver a ser contada al final de los tiempos, en la última semana de años, en los últimos 7 años. Entonces, durante este periodo de la muerte del ungido, hasta la última semana de esta era que nosotros vivimos, este periodo todo es el periodo de la iglesia, es la era de la iglesia. Entonces nosotros hoy estamos con la responsabilidad sobre nuestros hombros de cómo esa viña que necesita dar los respectivos frutos para el Señor, el dueño de la viña, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo es? Nosotros necesitamos estar atentos. No podemos vivir como si nada. Ya se pasaron casi 2000 años desde la muerte del ungido, de la muerte de Cristo. Nosotros vamos a continuar viviendo como nosotros siempre vivimos. No puede. Nosotros necesitamos despertarnos. Porque aquí dice así. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Queridos hermanos, yo creo como nunca. Ahora como nunca. Nosotros estamos realmente a las puertas. Hermanos, yo tengo un desespero en el corazón. La iglesia necesita estar atenta y estar preparada para el final de los tiempos. En todos los niveles nosotros necesitamos subir un escalón, tanto en la cuestión de nuestra unidad, la cuestión de nuestra santificación, de nuestra madurez, cuestión de la justicia de Dios, con relación a la gloria. Todo necesita subir de nivel.
Y es por eso que Dios nos está dando esta palabra. Y yo quiero reforzar la palabra de ayer. Necesitamos, queridos hermanos, dar valor a esta palabra y guardar esta palabra que Dios nos ha dado, que son nuestras tradiciones. Y esa palabra, hermanos, va a prepararnos para el final de los tiempos. Si usted escucha esta palabra y la mezcla con un montón de otras palabras que están siendo habladas por ahí, usted va a distraerse, se va a perder, usted va a perder su foco. Queridos hermanos, vamos a enfocarnos en esta palabra que el Señor nos está dando, que es esta palabra profética, nos está preparando realmente para el final de los tiempos, para que el Señor realmente pueda volver. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto no acontezca. Esta generación de corrupción, de oposición a Dios, queridos hermanos, esta generación de iniquidad, de pecado, esta generación no va a pasar sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La única cosa que no pasa es el propio Dios con su palabra. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nosotros muchas veces tememos marcar una fecha, porque nadie sabe la fecha ni el día. Nosotros podemos, hermanos, inferir. Y yo como ingeniero, en mi experiencia, siempre debemos prepararnos para el camino más crítico. Debemos siempre prepararnos para lo peor. Por lo tanto, queridos hermanos, si el tiempo que se abrevia, si fuéramos a contar que Cristo realmente murió en el año 30, en el año del calendario cristiano, si se suman 2000 años, es probable, por el camino crítico, probable que la venida del Señor sea en 2030. Y siendo 2030 la venida pública del Señor Jesús, si usted subtrae 7 años, que es cuando va a iniciar la última semana de la historia de Israel, que vuelve a suceder, y esa última semana será marcada por una gran alianza, un gran acuerdo que se hará con el pueblo de Israel. Y esa gran alianza, hermanos, ya se está diseñando. Ya tenemos algunos acuerdos de paz entre varios países árabes más moderados. Pero esto va poco a poco a presionar para que probablemente en 2023, si ese camino crítico fuera válido, nosotros vamos a tener estos próximos 3 años para coser este próximo acuerdo de paz. Y allí, queridos hermanos, no es que allí va a venir la gran tribulación, no. Allí va a venir el periodo de paz y seguridad. No habrá más guerras y luchas en Oriente Medio entre Israel y los países árabes que firmaron un acuerdo de paz. Pero 3 años y medio se pasan después del acuerdo de paz. El anticristo va a romper y allí comienza la gran tribulación. Por lo tanto, es probable, si ese camino crítico es válido, que en 2026, 2027, comience la grande tribulación. Mis queridos hermanos, si este camino crítico es válido, nosotros estamos muy cerca, está a las puertas. Por lo tanto, hermanos, necesitamos vivir precavidos, no vivir como fue en los días de Noé, porque así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos acostumbramos a vivir, tantos años pasaron, 2000 años se pasaron de la historia cristiana, porque así como en los días anteriores al diluvio, queridos hermanos, nosotros podemos estar ya a las puertas, cerca de que todo esto suceda. Pero las cosas del día a día, pucha, yo todavía no me casé, quería casarme. Señor, retarda un poco tu venida. Quiero todavía formar una familia, quería hacer esto, aquello.
Hermanos, no pierdan el tiempo. No es que nosotros vamos a parar de hacer todo como hombres por causa de la venida del Señor, no. Nosotros tenemos que vivir todavía normalmente, cumpliendo nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, nuestros deberes. Pero nosotros necesitamos aprender a no colocar prioridad en esas cosas. Nuestra prioridad, hermanos, es prepararnos para la venida del Señor. Cuidado para que usted no sea aquellas ranas que fueron colocadas dentro de una olla grande con agua fría. Solo que esa agua fría se está calentando y usted se está acostumbrando con este mundo. Usted se está acostumbrando con estas cosas que usted ve, con esa maldad toda, con ese misterio de la iniquidad operando. Y usted, como muy lentamente, está viviendo como todo el mundo vive. Por esto que esta palabra visa despertarlo a usted. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, estamos muy próximos. Aunque vivamos nuestra vida como hombre, necesitamos vivir precavidos. Muy bien, yo quería hablar un poco de Israel. No sé si realmente el tiempo me alcanza, pero es necesario que nosotros conozcamos la nación de Israel, queridos hermanos. La nación fue extinta en el siglo I. Desde el tiempo del Imperio Romano, ustedes conocen la historia que en el año 70, el hijo del emperador Vespasiano, el príncipe Tito, ellos destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo en el año 70. Después de eso, hubo todavía varias rebeliones contra el Imperio Romano por parte de los judíos. Y en aquel siglo I, entonces, se acabó la nación de Israel. Entonces, ese pueblo fue expulso de Jerusalén, fue expulso de su tierra. Y a partir de ese momento comenzó un largo invierno de esa higuera de la nación de Israel. Ese largo invierno, hermanos, fue largo de verdad. Fueron casi 2000 años, hermanos. Es bueno que ustedes conozcan la historia. Fueron 2000 años de dispersión, 2000 años de diáspora. Fueron 2000 años de exilio, lo que los judíos llaman de galut, exilio de los judíos por 2000 años, hermanos. Es mucho sufrimiento. Ya pensaron, 2000 años sin nación, sin país. Ustedes no tienen nacionalidad. Ustedes es apátrida. Gracias al Señor, nosotros todavía no tenemos esa experiencia, pero el pueblo judío tuvo esa experiencia. Vivieron casi 2000 años, hermanos, de un lado al otro. Ellos vivieron en el medio a mucha incomprensión entre los pueblos. Vivieron en el medio de los pueblos con mucho desprecio, preconcepto y muchas veces odio. Ustedes conocen la historia. Entonces ellos se sintieron impotentes porque ellos no tenían ninguna nación para defenderlos. Entonces ellos estaban impotentes, también sujetos a matanzas, sujetos a expulsiones, privados de derechos, y todo esto obligó al pueblo judío a vivir errantes de nación para nación. Ustedes conocen la historia. Y vino en la historia el tiempo de Hitler, en que vino y prácticamente exterminó 6 millones de judíos. Es una historia triste, pero en cierta forma ellos estaban pagando por el rechazo, por todo lo que... por toda la infidelidad que ellos cometieron contra el Señor Jesús. Hermanos, de allí entonces, ese pueblo viviendo así casi 2000 años, ellos querían volver para su tierra, la llamada tierra histórica, la tierra de la Biblia, que está relatada en la Biblia. Y allí surge el movimiento sionista. A veces usted no entiende qué es sionismo. Sionismo en realidad es un movimiento
lucha para que los judíos tengan su propia autodeterminación en su tierra histórica, en la tierra bíblica, que va desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán, del lado oriente del río Jordán. Por lo tanto, esa tierra histórica, ellos quieren volver y tomar control y vivir allí. Ese es el significado del sionismo. El sionismo lucha para que el pueblo vuelva como una nación a tener su propia autodeterminación. Ya basta de quedarse vagando y estar sujetos a odios, a discriminación, sin ninguna seguridad. Ellos quieren tener su propia nación. Hermanos, esto entonces desde la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a 1918, un político británico que fue ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, el nombre de él era Arthur Balfour, y él envió una declaración en 1917 para Lord. Y ese Lord era un bancario judío, y uno de los principales que luchaba en el sionismo. Él luchaba para que el pueblo judío vuelva a tener su tierra histórica, su propia determinación. Y entonces esto fue conocido como la Declaración de Balfour, que apoyaba la creación de un hogar para los hebreos en Palestina. Este nombre, Palestina, si no me engaño, fue dado ya en el final, en el inicio del exilio del pueblo de Israel. Ese nombre fue dado por el Imperio Romano, que pasó a llamar a aquella tierra de Siria, Palestina. Y es por eso que hoy se conoce como Palestina. Entonces esto fue en el medio de la Primera Guerra, pero cuando terminó la guerra y aquel territorio que Israel quiere volver estaba debajo del dominio del Imperio Otomano, pero en el final de la Primera Guerra el Imperio Otomano se disolvió. Entonces las uniones de las naciones, que después se hizo la ONU, Organización de las Naciones Unidas, designó a Inglaterra para que cuide de ese territorio, que hoy sería Israel, Jordania y Gaza. Entonces Inglaterra cuidaba. De 1920 hasta 1930, cada vez más judíos comenzaron a volver para aquella tierra de Palestina. La inmigración llegó a casi 100.000 judíos, cambiando la manera de vida en la región, porque allí era más ocupada por los árabes y los países musulmanes vecinos no querían que los palestinos se quedaran en segundo plano. Por lo tanto, hubo una reacción de la población. Entonces los británicos pararon con esa inmigración, justamente en la época en que Hitler estaba persiguiendo a los judíos. Entonces los judíos no tenían ni siquiera cómo volver, porque eran impedidos de volver a su propia tierra. Y allí, ¿qué fue lo que sucedió? La historia de la creación de Israel, que es la higuera que volvió a florecer, es la siguiente. La creación de Israel se basó en una resolución aprobada en la ONU en el día 29 de noviembre de 1946. Aprobó la división de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe. Y en la época vivían 1,3 millones de árabes y 600.000 judíos. Solo para que ustedes tengan una idea de la proporción. El brasilero, diplomata brasilero, él fue jefe de la delegación brasilera en la ONU. Él fue presidente de la primera sección especial de la Asamblea General en 1947. Él tuvo que adiar la votación por 3 días para conseguir la aprobación.
Entonces el brasilero Osvaldo Aranha hizo toda la diferencia en la creación del Estado de Israel. Y esta resolución de la ONU fue rechazada por los países árabes. Ellos no aceptaban. Los países árabes vecinos a Palestina. Entonces, en el medio de esa discusión que duró un año, en el medio de esas discusiones de acepta o no acepta, en el día 14 de mayo de 1948, en el próximo año, basándose en esa resolución aprobada por la ONU en el año anterior con la ayuda de Osvaldo Aranha, Israel declaró su independencia. Se creó el Estado de Israel en 14 de mayo de 1948. La respuesta árabe fue inmediata. Al día siguiente ya Egipto mandó sus fuerzas militares, la Siria, Líbano e Irak, atacaron a Israel. Imagínense, Israel, un país recién formado, débil todavía, no tenía su fuerza militar capaz de enfrentar esas 4 grandes naciones. Pero el Señor era con Israel y la victoria vino al año siguiente, en 1949. Garantizando la sobrevivencia de ese nuevo país. Pero estaba lejos de tranquilizarse la situación. El resultado de este conflicto solo sembró más conflicto, más enemistades. Entonces el conflicto engendró más violencia y ustedes saben que esto dura hasta el día de hoy. Quien conoce esa región sabe, allí es un barril de pólvora, viven en constante tensión. Israel vive en constante tensión cercado de enemigos. Es una nación pequeña pero cercada de enemigos. Y su sobrevivencia es un milagro. Dios es con Israel. Queridos hermanos, mi tiempo acabó. Yo todavía quería mostrar 2 cosas que va a gastar un cierto tiempo y yo no voy a tener. ¿Quién sabe en el próximo mensaje? Pero yo quiero terminar de leer Mateo 24 para ustedes. Entonces, hermanos, la nación de Israel, la higuera, tenía higos buenos, higos malos, tan malos que mataron a los profetas de Dios, mataron al propio Hijo de Dios, persiguieron a Pablo, persiguieron a las iglesias de Judea y persiguieron también a la propia iglesia en Tesalónica. Entonces hubo muchas cosas malas, pero Dios todavía mira para los higos buenos. Todavía en Israel hay higos buenos y Dios ama a este pueblo. Y Dios va al final todavía salvar el remanente. Entonces, en cuanto a nosotros, cuando miramos para Israel, es para que nosotros sepamos que el tiempo está próximo, queridos hermanos. En Brasil se lanzó una facilidad de pagamento que se llama Pix. El Banco Central nos dio una facilidad tremenda. Hoy con Pix, que funciona 24 horas por día, podemos hacer pagamentos y recibir. La operación dura apenas 10 segundos. Queridos hermanos, eso es algo fantástico. Vino para facilitar todo el mundo. Pero hermanos, este tipo de operación se va a hacer una moneda internacional. O sea, la transacción va a transformarse en algo internacional, global. Y poco a poco el dinero, el papel, la moneda, no será más usado para circulación. Cada vez más vamos a usar el dinero digital. Y esto va a facilitar cada vez más el control de circulación de moneda por el Banco Central y futuramente será una estructura de banco global. Y todo esto va a desembocar en el control del anticristo. Él va a usar este control para controlar quién puede comprar, quién puede vender. Esto va a suceder en la gran tribulación. Quien no adore a la bestia no tendrá cómo comprar, cómo vender. Entonces será obligado a adorar a la bestia para sobrevivencia. Hermanos, todo esto muestra también con ese acuerdo de paz en Oriente Medio que se está aproximando. Todo esto muestra, hermanos, que está bien próximo el fin.
Versículo 40, entonces. De Mateo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán trabajando. Por eso, hermano, no les digo que ustedes paren de trabajar. Algunos van a decir, ya que los hermanos están hablando que la venida del Señor está próxima, voy a parar de trabajar. No haga eso. Continúe trabajando, cumpliendo normalmente las obligaciones de un ser humano. Vivir normalmente. Pero usted puede ser un vencedor trabajando. ¿Puede o no puede? Usted puede, ¿no es cierto? Trabajando, pero viviendo en el Espíritu. No despreciando las tradiciones que el Señor nos dio en la vida de la iglesia. No rechazando la palabra profética, la palabra hablada y escrita. Y nosotros practicamos invocar al nombre del Señor, orar, leer la palabra, cantar los himnos, amamos las reuniones, amamos todas las herramientas que el Señor nos dio para llevar a cabo su economía. Entonces, hermanos, nosotros podemos ser en ese momento, yo creo que si el camino crítico fuera válido, tal vez alrededor del 2026, ya puede estar comenzando los arrebatamientos, tanto del hijo varón como de las primicias. Hermanos, yo no me quiero quedar. Yo quiero ser arrebatado. Por lo tanto, hermanos, vamos a vivir precavidos. No dejó afuera las hermanas, no. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces, hermanos, tanto hermanos como hermanas, uno será tomado, otro puede ser dejado. Por lo tanto, hermanos, vamos a tomar esta palabra con seriedad. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Nosotros no sabemos, pero sabemos mensurar que está próximo, porque la higuera ya brota, sus ramos ya se están renovando y están surgiendo acuerdos de paz. Entonces está muy cerca a las puertas. Pero sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría venir su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si ustedes creen que no, el Señor va a demorar todavía, voy a continuar preocupándome con mis cosas, en ganar dinero, mis cosas, buscar cosas solo para mi familia, para mí mismo. Hermanos, a la hora que usted no espera, el Hijo del Hombre vendrá y usted será dejado. Yo no quiero ser dejado. Todo esto, hermanos, está también en 1 de Tesalonicenses. Necesita hacer esa unión para que ustedes sepan que nosotros no estamos desasociados de la carta a los tesalonicenses. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Queridos hermanos, nosotros no somos de la noche. Nosotros no somos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Somos hijos del día. Vivimos despiertos. Nosotros estamos aquí claros de todo lo que está sucediendo. No estamos entorpecidos, no. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, no vamos a dormir. No vamos a quedarnos como todo el mundo entorpecido y drogado. Nosotros somos aquellos que velan. Somos aquellos que están sobrios, no embriagados con el vino del mundo, con los placeres del mundo, con los sueños del mundo. Hermanos, todo eso no vale nada. Cada vez yo veo la proximidad de la venida del Señor. Hermanos, yo no tengo más ninguna atracción por las cosas de este mundo.
ninguna atracción por los placeres de este mundo. Yo solo quiero amar la venida del Señor. Yo solo quiero que el Señor nos use, hermanos, para traer el reino de Dios aquí de vuelta. Que el Señor pueda usarnos para limpiar todas las cosas negativas de este universo y que sean barridas para dentro del lago de fuego. Y que Dios entonces pueda usar a Cristo para encabezar todas las cosas y que venga el reino milenar. Y nosotros queremos reinar con el Señor durante 1000 años. Y después de eso vamos a reinar, vamos a estar con el Señor para siempre en el nueva tierra, nuevo cielo, en la nueva Jerusalén para siempre. Que el Señor los bendiga y espero que ustedes hayan entendido por lo menos la directriz de esta palabra, el encargo de esta palabra. Que el Señor nos haga ver, por un lado, no ignorar, que no seamos ignorantes con relación a Israel, como aquellos que dicen que yo tengo odio de Israel, mataron a Jesús. Bien hecho todo lo que les está sucediendo. No, Dios ama a este pueblo y Dios todavía va a usar a este pueblo. En el final de los tiempos, Dios todavía va a salvar al remanente. Y ese señal todo de Israel es para la iglesia. La iglesia tiene que mirar para este señal. Israel es el principal señal. Y otro señal es nosotros qué hacemos, que es predicar el Evangelio del Reino. Y será predicado ese Evangelio del Reino a toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nuestros colportores están allí predicando este Evangelio del Reino, por medio de la palabra escrita. Y muchos hermanos en las iglesias están predicando esta palabra para que venga el fin. Y yo creo, hermanos, que cuando salgamos de esta pandemia, hermanos, no se acostumbren a vivir la vida de la iglesia en el sofá. Yo quiero sacarlo a usted de la comodidad, porque cuando termine todo esto, nosotros necesitamos salir con diligencia y apresurar la venida del Señor. Salir para predicar el Evangelio, para cuidar de las personas, montar esta red de cuidado. Hermanos, todo esto es urgente. Que Dios pueda bendecirlos a ustedes. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Señor, venga a alertarnos nuevamente para que no vivamos, precavidos, que no estemos entorpecidos como todos los demás. Nosotros somos del día, somos de la luz. Señor Jesús, haznos realmente ver todas estas cosas que están próximas. Queremos estar velando y ser sobrios. No deje que nada saque nuestra sobriedad. Señor, bendiga a todos los que nos escuchan en sus hogares, sus familiares. Cuida, Señor, del cuerpo. Cura a quien está enfermo. Señor, cura también a quien está pasando por problemas emocionales, psicológicos, dificultades y sufrimientos. Señor Jesús, que todos puedan perseverar y sean vencedores en tu venida. Oh Señor Jesús, en tu nombre oramos. Bendiga a tu iglesia. Amén.